Cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Javier Prieto Torres y pertenezco al grupo número 21 del curso Proyecto de Grado ofrecido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La presente actividad corresponde a la unidad número 4, fase 4, denominada Implementación, la cual solicita realizar mediante un video la explicación del funcionamiento de la solución implementada. Así que vamos a empezar. Teniendo en cuenta esto y el cambio climático y altas temperaturas en Colombia, hace muchos años se inventó un aparato que controla estas sensaciones de calor conocida como ventilador, el cual dentro de este proyecto modificaré y mejoraré, adicionándole funciones que permitan ser manipuladas desde un computador, ya sea para prender, apagar, cambiar potencia y oposición. Este proyecto cuenta con 3 etapas, dentro de las cuales deben tenerse en cuenta las siguientes especificaciones técnicas. Primero, para la etapa de alimentación es importante que cuente con 2 cables de alimentación para ventilador con una longitud mínima de 15 centímetros y conectores de 1x4 pin macho-hembra, respectivamente, acoplados desde el motor a una fuente de alimentación DC de 12 voltios. Lo anterior permitirá entregar la corriente necesaria al circuito para que el Arduino, que requiere una corriente de 5 voltios, funcione y accione el ventilador a 12 voltios. Para el prototipo que se ha implementado con una conexión USB del Arduino al computador o con un adaptador de corriente ACDC es suficiente para poner en marcha la programación realizada en este componente. La segunda etapa se denomina etapa de funcionamiento y control. En esta etapa, que va conectada a la de alimentación, pues ya que sin su complemento ninguna funcionaría, es importante contar con la breadboard. Esta con al menos 640 puntos de contacto en el área de trabajo principal, que vaya conectada a una fuente de alimentación de 12 voltios y que cumpla con su función de conexión. A su vez, una resistencia de carbón con valor de 270 ohmios. Esta para lograr disminuir la corriente que pasa y evitar algún daño en los componentes que integran el circuito. Finalmente, de un transistor de potencia BD139, compuesto por silicio para obtener una alta ganancia de corriente continua, todo ello con la intención de controlar el funcionamiento del ventilador de corriente de 12 voltios y entrada de alimentación que incluya cables divisores PWM, ya que esta última será importante en la conexión del transistor de potencia. Finalmente se encuentra la etapa del Arduino. Diseñar un ventilador convencional que se programe con un ordenador es un proyecto pequeño, por decirlo así, que no requiere de un Arduino potente. Por lo anterior, bastará para la implementación un Arduino R3, el cual es pequeño, fácil de manipular y programar, que además tenga o cumpla con las siguientes características: que la tensión de funcionamiento sea de 5 voltios, hay que tener en cuenta que el voltaje recomendado de entrada es de 7 a 12 voltios, que tenga 14 pines digitales, de los cuales 6 proporcionan la salida PWM que vamos a necesitar, y una velocidad de reloj de 16 MHz. Esto es básicamente las especificaciones técnicas del proyecto. El plano de circuito, como pueden ver, he diseñado el siguiente. Acá encontramos el Arduino, la entrada de 12 voltios, el motor, el transistor de potencia, la resistencia de 270 ohmios y la salida polo a tierra. Asimismo, el algoritmo de la propuesta es el siguiente. Se debe iniciar con un sketch haciendo uso de Arduino. Luego definimos la variable motor pin, le establecemos el puerto del Arduino como entrada número 11. Después establecemos como velocidad de datos 9600. Luego pedimos que lea un número de 0 a 9. Se multiplica el motor pin por 28 y se ejecuta analog write.
Lo anterior generará valores entre 0 y 2.52 y así terminamos con el sketch. Ahora bien, en cuanto a la explicación del proyecto, he diseñado en Proteus 7 lo que pueden ver. Acá está la placa del Arduino, la conexión al puerto 11 como lo expliqué anteriormente. Acá dice que se establece como puerto 11 la conexión. Tenemos el motoventilador. Pues yo he puesto un voltímetro para verificar la entrada de corriente. Aquí está el transistor de potencia, la salida polo tierra y la resistencia de 270 ohmios. Ahora bien, en Arduino 1.8.5 creé el código. Acá se crea la variable motor pin a la entrada 11. Acá se ordena la lectura y se le solicita que tenga una velocidad de 9600 en lo que respecta a los datos. Luego acá pide leer el número de 0 a 9, creamos la variable velocidad y le pedimos que la multiplique por 28, que es la máxima, el máximo nivel de velocidad. Este 28 es la velocidad del motor, que podemos definirlo entre 0 y 28. Ahora bien, para demostrar que el código quedó bien diseñado, verificamos efectivamente dice que ha sido correcta la compilación. Entramos a Proteus. Para quienes no conocen, acá se picha 2 veces, se cliquea 2 veces el Arduino y acá se carga el código. Yo ya tengo los códigos aquí listos. Se escoge cualquiera de los dos, ambos funcionan igual. Le damos OK y procedemos a darle play. Como pueden ver, el ventilador está funcionando. Se supone que esta es la velocidad máxima del ventilador. La corriente que está entrando es de 4.66 voltios. Recuerden que el Arduino tiene 5 voltios. Si quisiéramos modificar la velocidad, podemos cambiarle, como ya les había dicho anteriormente, aquí, en este numerito. O también podríamos modificarlo mediante el cambio de este número, que realmente es el botón inicial, para que la potencia de velocidad en nuestro ventilador convencional se modifique. Entonces, como tal, este es el proyecto mediante el software de lo que ya hemos mencionado anteriormente. A continuación, adicionaré a este video la implementación en físico. Luego de realizar la simulación como se evidencia en el video anterior, vamos a pasar a la parte física, donde voy a mostrar la montura que se implementó para poder poner en funcionamiento mi proyecto. Bueno, como podemos ver, en estos momentos se presenta el proyecto en físico, es decir, la implementación del proyecto que minutos antes hemos mencionado referente
al funcionamiento de un ventilador, es decir, que cambie de potencia utilizando el ordenador. A nuestra derecha podemos encontrar el ventilador de un ordenador pequeño. Seguido de ello encontramos cables de conexión, los cuales permiten que circule corriente por todo el componente. Seguido de ello encontramos el transistor de potencia BD139. Al fondo encontramos la resistencia de 27 ohmios. Asimismo podemos ver la placa del Arduino, en la que en la parte inferior izquierda aparece el alimentador de voltaje y arriba encontramos la conexión del puerto USB. Todas las conexiones tienen cierta lógica para que funcione correctamente el circuito, en el que se puede ver las conexiones. Por ejemplo, la resistencia va conectada al cable blanco, el cual se conecta en el puerto número 11, como se menciona anteriormente en el proyecto. Igualmente la resistencia va unida al transistor de potencia, el transistor de potencia a la carga positiva del ventilador, y también se conecta a la carga negativa. Y los demás cables lo que hacen es llevar la corriente al Arduino. ¿Listo? Bueno, vamos a conectar el Arduino, entonces ya en un segundo continuaremos. Ya se conectó el Arduino al puerto USB y a la corriente de alimentación para poder hacer que funcione el ventilador. En estos momentos no funciona el ventilador porque obviamente no hemos realizado la compilación y la subida del código al proyecto. Por eso sigamos con los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro sketch en Arduino referente a la programación para la placa con el fin de que el ventilador funcione. Por ello, como sugerencia, primero tenemos que modificar algunos aspectos en herramientas. Tenemos que verificar que nuestra placa de Arduino sea la que realmente tenemos en el dispositivo, si no va a generar errores. En mi caso es un Arduino Uno. Segundo, el puerto. Modificar el puerto. Por estándar tengo el puerto número 3. ¿Listo? Ahora, recordemos, motor pin 11 es donde inicia el programa en la placa Arduino. 9600 es la velocidad del Arduino. Esta es la condición. De 0 a 9 va a ser nuestro nivel de potencia. Aquí lo vamos a asignar y esta va a ser una multiplicadora de velocidad. ¿Listo? Entonces, debemos comenzar por verificar y compilar. Acá dice compilado, eso quiere decir que el archivo está bien desarrollado. Luego, para que inicie nuestro ventilador, debemos subirlo a la placa. Esperamos unos segundos y efectivamente se ha subido el proyecto. Como podemos ver, nuestro ventilador está totalmente quieto. Eso se debe a que en el código en Arduino hemos seleccionado como 0 el valor de velocidad. Es por eso que hasta el momento el circuito continúa inmóvil. Ahora vamos a cambiar de números. Anteriormente pudimos evidenciar que el motor aún no arranca. Eso se debe a que tenemos el numerador en 0. Es como si estuviera apagado nuestro ventilador. Por ello, vamos a iniciar con un nivel bajo para demostrar
la diferencia de velocidad en nuestro proyecto. Aquí le vamos a quitar el 0 y le vamos a implantar el 3 y vamos a verificar qué sucedió. Bueno, obvio, no sin antes volver a compilar y subir el proyecto a nuestra placa. ¿Listo? Ahora sí, vamos a verificar qué sucedió. Bueno, obvio, no sin antes volver a compilar y subir el proyecto a nuestra placa. ¿Listo? Ahora sí, vamos a verificar qué sucedió. Luego de haber escogido un número diferente a 0, nuestro ventilador ha empezado a moverse. Les voy a mostrar que el ventilador se encuentra en movimiento. Efectivamente está en movimiento. Lo voy a detener con el dedo para que pueda verse que está en movimiento. ¿Sí escuchan? Listo. Ahora vamos a cambiar el nivel de potencia y vamos a demostrar el cambio de velocidad. En base a lo anterior, sencillamente vamos a modificar este valor de 3 a un valor superior. Recordemos que es de 0 a 9. Vamos a ponerle, por ejemplo, 8. De nuevo, no olvidemos compilar y subir a nuestra placa Arduino. La velocidad ha aumentado sustancialmente, ha aumentado un poco, aunque pues por el video no puede ser posible evidenciar, pero si escuchan, tiene mucha más velocidad. Ya hemos visto el funcionamiento correcto de nuestro Arduino, de nuestro proyecto, de nuestra implementación del proyecto, y para demostrar que realmente está cumpliendo a cabalidad lo que se quiere, vamos a cambiar en este sketch nuestro valor de 8 nuevamente a 0 para que retorne a su estado pasivo. Compilamos, subimos y vamos a verificar en la placa qué sucedió. Finalmente podemos ver que nuestro ventilador dejó de moverse. Eso se debe a que nuevamente posicionamos nuestro proyecto en 0, es decir, en el estado pasivo de este ventilador. Con esto podemos demostrar la implementación del proyecto que se planteó desde el comienzo del curso, donde se busca que por medio de un programa con la ayuda de Arduino haya podido funcionar y se pueda aumentar y disminuir la potencia del mismo. Espero hayan entendido el proyecto, que haya sido de su agrado, que sea posible de entender y que sirva para nuevos proyectos, para mejorar este que estoy realizando, todo sea en pro de nuestra comodidad. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en una próxima.